Listo, ahora sí. Vale. Entonces, muchachos, hoy vamos a mirar las revoluciones liberales de medio siglo en Europa, es decir, las de 1848 y 1849. Vamos a darnos cuenta, muchachos, que hay dos eventos que contribuyeron para que se diera estas revoluciones liberales. Uno de ellos económicos. Se va a dar una crisis a nivel mundial, la crisis de 1847. Esa crisis, muchachos, pues va a generar desempleo, va a generar aumento en el precio de los alimentos y también va a generar reducción de salarios. Entonces vamos a ver cómo las personas pues van a tener inconformidad por esa crisis económica. Y otra de las cuestiones, muchachos, es la consolidación o el surgimiento, mejor dicho, el surgimiento del socialismo. Vamos a ver cómo el socialismo va surgiendo y todo eso contribuye para que se den las revoluciones liberales, que pues, igual que las de 1830, muchachos, pues van a tener un éxito parcial, pero eso contribuirá para futuros fenómenos de mayor democracia. Bueno, entonces para esta clase, muchachos, pues traje unas diapositivas, las voy a reproducir y ya nos ayudarán a entender cómo se dan estas revoluciones liberales en Europa de 1848 a 1849. Muchachos, ahí la alcanzan a ver. Yo sí. Ah, bueno, listo. Está bien. Entonces, como les decía, vamos a mirar las revoluciones liberales europeas de 1848 al 49. Entonces, podemos hablar como de los antecedentes, lo que contribuyó para que se diera. Entonces, vamos a hablar de ello. Entonces, podemos decir, muchachos, que la crisis económica de 1847, que presentó una doble caracterización, por una parte es una típica crisis de subsistencia y por otra parte ofrece nuevos rasgos novedosos, perdón, ya propios de una economía inmersa en un capitalismo más desarrollado. Podemos decir, muchachos, que en un primer momento se trataba de una crisis característica de una economía aún sometida a las reglas del antiguo régimen. Claro, el antiguo régimen, como lo habíamos mencionado clases anteriores, pues había vuelto después del Congreso de Viena, 1814-1815, pero las semillas de un sistema democrático, liberal y burgués, pues ya estaban. Entonces, lo que estamos mirando es cómo el antiguo régimen que trató de ser restituido, pues al final va a ir desapareciendo. Entonces podemos decir que pues inicialmente la crisis económica se inicia como una crisis agraria, que después va a afectar al sector textil. Podemos decir, muchachos, que en este caso la crisis empieza con la disminución de la producción de papas, la cual desencadena la crisis. Podemos decir que ese producto ocupaba un importante papel en la alimentación popular, especialmente en el norte de Europa, Países Bajos, Irlanda y Francia. Bueno, entonces muchos han hablado, muchachos, que lo que pasó con la cosecha de papas es que le cayó como un hongo, le cayó como una plaga y se dañaron esas cosechas. Las papas, muchachos, pues eran la alimentación de los pobres. Entonces, al destruirse toda la cosecha de papa por diferentes lugares de Europa, eso contribuyó para que hubiera un incremento en el alza de los demás alimentos. Podemos decir que a pesar de que puntualmente se habían dado algunas buenas cosechas de algunos cereales,
igual empieza a haber una carestía en ese año, en 1847. Entonces podemos decir que la conclusión es que el precio de los alimentos básicos subió en casi toda Europa. Entonces en toda Europa se pusieron caros los alimentos. Y como ustedes saben, muchachos, para estas épocas de mediados del siglo XIX, pues los salarios de los obreros eran mínimos. Como habíamos hablado en el caso de Inglaterra, muchachos, que se puede aplicar para los demás países de Europa, tenían que trabajar toda la familia, tenían que trabajar papá, mamá, hijos, para poder subsistir. Entonces, un alza en los precios de los alimentos, pues es el acabose. Bueno, no sé si hasta ahí, claro, muchachos. Profe, sí, sí está claro. Ah, bueno, listo. Bueno, también podemos decir, muchachos, que en Francia, donde los problemas agrarios habían aparecido en 1845, se reprodujeron los mismos mecanismos que precedieron a las revoluciones de 1789 y 1830. Como lo habíamos hablado anteriormente, muchachos, pues cuando el pueblo tiene hambre, cuando el pueblo está desesperado y no tiene ninguna ayuda de lo que es la monarquía o el gobierno, pues no les importa nada. Ellos quieren que se les solucionen los problemas y así sean reprimidos con violencia, pues no van a desistir. Entonces, como había pasado anteriormente, empezaron a darse varios años de malas cosechas y en muchas zonas de Francia los precios del cereal subieron un 13%. Vamos a ver, muchachos, que esto se conecta con el sector manufacturero, concretamente el textil, que se vio afectado rápidamente por la situación de una crisis agraria. Al aumentar el costo de los productos agrarios básicos, pues disminuyeron las compras de textiles. Entonces, claro, se empezó a comprar menos textiles, muchachos. Y, por ejemplo, en Inglaterra nosotros vimos que el sector textil era un sector, pues, fuerte. Entonces, pues normalmente cuando las empresas ven disminuidas sus ventas, pues lo que hacen es que disminuyen su producción. Y una manera de disminuir la producción, muchachos, es el desempleo, es despidiendo a empleados. Entonces, ahí se agrava más la crisis. Bueno, también podemos decir, muchachos, que el beneficio empresarial cayó porque los textiles empezaron a venderse menos y lo mismo ocurrió con los salarios, bajas salarios y aumentando el desempleo. También podemos decir, muchachos, que paralelamente a esta crisis de subsistencia tuvo lugar otro fenómeno, en este caso relacionado con las nuevas reglas económicas que está imponiendo el capitalismo financiero. Entonces, claro, la mitad del siglo XIX, muchachos, es como cuando se consolida el capital financiero, cuando las empresas empiezan a cotizar en la bolsa y cuando estas empiezan a obtener créditos para poder incrementar pues su producción. Gracias a la revolución industrial, muchachos, pues se podía producir más materias, más mercancías de lo que se podía hacer anteriormente. Entonces, vamos a ver, muchachos, que en un sector particular, los ferrocarriles es donde se va a generar como la especulación. Por ejemplo, en Gran Bretaña, que habíamos mencionado en la época, o cuando vimos, perdón, el tema de la revolución industrial, hemos dicho que gracias al vapor pues había podido mejorar los medios de comunicación como la navegación a vapor o el ferrocarril a vapor, pues podemos decir que ahí también se produjo una crisis. Porque entre los años 1845 y 1847 se da un gran boom en la construcción ferroviaria, que llevó a emplear hasta 300.000 trabajadores. Fue un ejemplo de la intensa especulación ferroviaria que estaba produciendo en toda Europa. Recuerden, muchachos, que la semana pasada estábamos hablando, por ejemplo, de Bélgica. Estábamos diciendo que Bélgica, después de que se independiza de Países Bajos,
el Estado tiene un proyecto de crear ferrocarriles para poder transportar mejor las mercancías. Entonces los ferrocarriles después de 1830, muchachos, empiezan a regarse por la Europa occidental, por ejemplo, por Bélgica, por Alemania, por Francia, Gran Bretaña, porque permitía pues una mejor comunicación. Pero vamos a ver, muchachos, que es demasiada producción de ferrocarriles. Por ejemplo, la progresión de la red ferroviaria en Europa, que pasó de 175 kilómetros en 1830 a 9.200 kilómetros, vea el aumento tan grande en 1845, muestra las enormes inversiones que se realizan en el sector. Entonces, claro, cuando un sector se ve próspero, muchachos, pues todo el mundo quiere invertir ahí. Quiere invertir su dinero. Y el sentido del capitalismo siempre es la producción en masa, ¿no? Entonces, es cada vez incrementar más la producción, hasta que llega un momento en que el rendimiento baja. Entonces, se dice que para también ese año, 1847, se produce un freno en la expansión ferroviaria inglesa, necesitada de una reordenación. Es decir, se produjo tantos ferrocarriles, muchachos, que ya no habían tantos clientes para esos ferrocarriles. Entonces, por ejemplo, lo que pasa ahora con lo del Transmilenio o del mío, que dicen que a veces tienen crisis cuando en ciertas horas los buses pasan desocupados, que ellos necesitan es que eso siempre esté lleno, si no empieza a generarse la crisis. Así pasó con los ferrocarriles en Europa. Después, en 1847, pues ya los que han invertido en los ferrocarriles no obtenían los mismos beneficios que antes. Habían tantos que ya no se ocupaban al 100%. Podemos decir también, muchachos, que a su vez en Francia varias compañías entraron en quiebra al no generar una rentabilidad suficiente por el problema que les estaba mencionando. Entonces, claro, aquí nos vemos, muchachos, que esta crisis económica, tanto de la parte de la producción de alimentos como la venta de manufacturas, sumado a la crisis del ferrocarril, pues conjugaron para que se desencadenara la ola revolucionaria en 1848 en Europa. Bueno, sí, hasta ahí, claro, muchachos, ¿alguna duda, pregunta, comentario? Sí, profe, claro. Bueno, listo. Ahora vamos a hablar algo, muchachos, que también se dio para esa época anterior, antecitos de las revoluciones liberales de 1848, que fue la Liga de los Comunistas. Entonces podemos decir, muchachos, que la Liga Comunista fue una organización revolucionaria nacida en Londres en junio de 1847. Claro, crisis económica, pues, contribuyó para que se surgiera. Como resultado, el Congreso celebrado por la Liga de los Justos. Ahorita hablamos qué es la Liga de los Justos. Entonces, podemos decir, muchachos, que el Comité Comunista de Correspondencia fundado en Bruselas a principios de 1846 por los exiliados alemanes Karl Marx y Federico Engels. ¿Quién no conoce a Karl Marx y Federico Engels? Que son los que van a escribir el manifiesto del Partido Comunista en febrero de 1848. Entonces vamos a ver, muchachos, cómo en estas previa a las revoluciones liberales, pues se estaba dando una crisis económica, pero ya se estaba hablando de un sistema alternativo para el capitalismo. Yo les había dicho, muchachos, en clases anteriores que pues el capitalismo siempre tiene una contradicción, que es producción generalizada de mercancías con reducción de salario de los trabajadores. Que llega un momento en que se produce tantas mercancías que no hay quien las compre y se necesita que los mismos que las producen las compren, pero como sus salarios son bajos no las pueden comprar. Entonces vamos a ver cómo Marx y Engels empiezan a mirar eso. ¿Sí? ¿Alguien va a hacer algún comentario? Ay, no, qué pena, profe, se me prendió el micrófono. Bueno, no, tranquilo. Bueno, entonces vamos a mirar, muchachos, cómo para esa época se empieza ya a surgir pues las teorías comunistas. Pero vamos a ver cómo Karl Marx y Federico Engels, pues ellos lo pulen, le dan forma, pero ellos no son los que lo crearon. Entonces vamos a mirar que ya desde una época anterior se estaba dando.
Por ejemplo, el antecedente al manifiesto del Partido Comunista está aquí, en la Liga de los Justos, que la mencioné anteriormente. Entonces, la Liga de los Justos, muchachos, nace en 1836 en París. Es una organización clandestina de emigrados alemanes a partir de la Liga de los Proscritos, fundada 2 años antes. Recuerden, muchachos, que, por ejemplo, en la Confederación Alemana, pues la Revolución Liberal no tuvo el éxito pues esperado. Nosotros habíamos hablado la semana anterior cómo los estados del norte de la Confederación Alemana pues estaban desarrollados, pero los del sur todavía eran agrarios. Y cómo al final el imperio austriaco pues influyó para que no se dieran muchas reformas. Entonces, en esa efervescencia de los años 1830, 32, pues algunos que querían una reforma fueron proscritos y gracias a ellos nace la Liga de los Justos. Entonces, vamos a mirar qué mencionaban esa Liga de los Justos. Entonces, la Liga de los Justos, su principal teórico era William Weitling, que se oponía a la vía reformista defendida hasta entonces por la mayoría de los socialistas utópicos. Bueno, ahorita hablamos que es el socialismo utópico. Y que señalaba a la clase obrera como la protagonista de la revolución que habría de traer una sociedad comunista estructurada en asociaciones de familias. Claro, ese señor, muchachos, Wilwell, pues él hablaba de la injusticia que había para la clase obrera. Ya veía, muchachos, la explotación que se estaba dando en las fábricas de la Confederación Alemana. Lo que nosotros reprodujimos, muchachos, cuando hablábamos de la revolución industrial en Inglaterra, se puede decir que se aplica para todas las partes donde empieza a industrializarse. Donde empieza la industrialización, siempre se da el fenómeno de jornadas laborales de 12 a 14 horas diarias, reducción de salarios, paso del campo a la ciudad, de estar viviendo en lugares feos, sucios, poca ventilación, y las fábricas donde son vigilados y donde no hay una legislación que proteja a la clase obrera. Entonces, en Alemania se estaba dando eso en las épocas de los años de 1830, 34, 36. Y ese señor lo miró como una manera donde la clase obrera pues tendría que rebelarse y tomar el control, pero él lo miraba por el lado de asociaciones de familias. Es decir, como que a cada familia le dieran cierto territorio, cierta parcela, y ellos pudieran trabajar libremente según sus capacidades. Bueno, sí, hasta ahí, claro, muchachos, o alguna duda, pregunta, comentario. Todo claro, profe. Bueno, listo. También podemos decir, muchachos, que a mediados de la década de 1840 se produjo el acercamiento a la Liga de los Justos de otros dos significados exiliados, que son Karl Marx y Federico Engels. Entonces, ellos se van a aceptar a la Liga de los Justos. Si ustedes han leído, muchachos, a Carlos Marx o Federico Engels, ellos siempre hablan de un socialismo utópico. Le pusieron así socialismo utópico, muchachos, porque ese socialismo es sin lucha de clases, sin revolución, de una manera pacífica. Entonces, ellos le pusieron así porque decían que en el capitalismo era muy difícil que se pudiera lograr. Entonces, expliquemos este socialismo utópico, que nace en Francia. Muchos hablan, muchachos, de que este socialismo nace después de la Revolución Francesa. A algunos no les había gustado como la revolución había tomado su camino, pero tampoco creían en volver al antiguo régimen. Entonces crean un sistema alternativo que es el socialismo, que será llamado por Carlos Marx y Federico Engels utópico. Entonces podemos decir que este socialismo utópico, muchachos, es una corriente inicial de la teoría sociológica socialista y comunista enfocada hacia una sociedad más igualitaria y justa, alternativamente a la lucha de clases del socialismo tradicional. Podemos decir que se considera el socialismo utópico la base sobre la que posteriormente el pensamiento socialista fue desarrollado. Entonces, ese socialismo, muchachos, nace en los primeros años del siglo XIX y su origen está liderado por lo que se considera como el padre fundador del movimiento, que es Henry Saint-Simon. Entonces, ese señor, muchachos, Henry Saint-Simon,
era un conde francés, que luego de mirar pues lo que había sucedido con la Revolución Francesa y lo que hemos visto, la época del terror y todas esas cuestiones, pues él planteaba una manera diferente de gobernarse. Él hablaba más de una manera de cooperativismo, de trabajo en equipo, donde se buscara de pronto pues ayudar a sus semejantes. Él planteaba, muchachos, de que, por ejemplo, los capitalistas deberían preocuparse por las necesidades de sus trabajadores. Tenían que mirar cómo podían satisfacer esas necesidades. Es decir, ese señor Henry Saint-Simon, él creía de que a través del humanismo se iban a solucionar los problemas de la sociedad, independiente de que hubiera un gobierno, ¿no? Como que el pensar en la sociedad, en pensar en el bien de los demás, se podría generar un sistema más igualitario y más justo. Después de él, muchachos, pues aparecen otros autores como Charles Fourier, que también era francés, y Robert Owen, que es galés. El caso de Robert Owen, que también aparece como en esa época, es diferente, o no diferente, complementario, porque él era un capitalista, Robert Owen, y él tenía su fábrica. Y él empieza a tener las ideas de ayudar a sus trabajadores, empieza a subir los salarios, a reducir jornadas laborales, sin que nadie lo obligara. Entonces, también es considerado como uno de los fundadores del socialismo cooperativo. ¿Sí alguien me hizo una pregunta? Yo, profe, yo levanté la mano. Profe, entonces, como que también eso fue, o sea, Marx siguió por esa misma corriente, ¿no? De la crítica a la... Sí, claro. Y de que extendían el horario de trabajo de los trabajadores, ¿cierto? Cierto. Lo que pasa es que estos autores, muchachos, que les mencioné, ellos lo buscaban como una forma pacífica, sin la lucha de clases. Pues tenían postulados, ya los vamos a ver, postulados que tomó Marx, pero Marx y Engels le llamaron utópico porque ellos creían que el socialismo no se podía aplicar sin una revolución, ¿no? O sea, que los capitalistas nunca iban a aceptar esa situación. Por ejemplo, Robert Owen era como la excepción. Profe, Sí, dime. y mientras en Estados Unidos era un sistema, o sea, yo digo que Estados Unidos era un sistema totalmente burgués, ¿no? Pero con mezclas de esclavismo, ¿sí? Sí, por ejemplo, Estados Unidos estaba en esa época que lo vimos la semana pasada, alcanzamos a mencionarlo, estaban en la época de expansión, ¿no? Hacia el lejano oeste, estaban en la época cuando anexaron los territorios mexicanos y también pues en esa expansión, muchachos, pues estaba liderado por una clase media y una clase, digamos, descendientes de los ingleses, mientras todavía seguían aplicando el esclavismo. Ok, profe. Bueno, listo. Entonces, continúo. Podemos decir, muchachos, que todos ellos se engloban de algún modo dentro de esta corriente socialista. Entre las ideas o características principales del socialismo utópico se encuentran, o podemos mencionar, por ejemplo, debe existir cooperación. Entonces, abogan por el entendimiento y la capacidad de colaborar juntos, sin necesidad de tintes egoístas o individuales. Entonces, por ejemplo, muchachos, no sé si yo lo mencioné aquí, o ustedes lo han visto de pronto en principios de economía, que Adam me mencionaba para esas épocas, o no, para más atrás, de que las personas por naturaleza eran egoístas y que cada uno buscaba pues su propio fin. Ellos lo mencionan o lo ven diferente. Ellos ven que no, que las personas no tienen tintes egoístas y que se puede trabajar en conjunto. Entonces era uno de sus postulados. Y ese se complementa con el siguiente: rehuyen de la lucha. Es decir, piensan que el socialismo debe establecerse bajo el amor y la paz, no bajo la lucha y la guerra.
como les decía, ellos no hablaban de las revoluciones, ellos pensaban que a través como del entendimiento de las personas más preparadas, los intelectuales, universitarios y los mismos capitalistas que pues muchos de ellos empezaban a tener estudios, se iban a dar cuenta de que el socialismo era el mejor sistema, sin tener que haber una lucha o una guerra. También ellos mencionan, muchachos, sociedades igualitarias. Entonces defienden el igualitarismo como base de la justicia, o sea, que todo el mundo son iguales, dado que defienden la cooperación y no consiguen la idea bajo la cual unos pueden poseer más que otros. Entonces ellos no pensaban en eso, pensaban que se podía hacer toda, sí, sin una lucha de clases por igualdad. Profe, una pregunta. Sí, dime. Pero sin intervención del gobierno, ¿cierto? O sea, no planeaban una centralización de la economía, ¿cierto? No. Ellos creían, muchachos, que los mismos capitalistas iban a dar cuenta de la explotación laboral que se estaba dando y que pues por unos sentimientos de humanismo, por sentimientos de fraternidad, ellos mismos iban a hacer o iban a contribuir para la revolución. Por ejemplo, lo que pasó con este señor que yo les decía, Robert Owen. Robert Owen era un capitalista. Robert Owen tenía su fábrica en Gales y después en Escocia, y él mismo es el que empieza a subir salarios, empieza a bajar jornadas laborales sin que nadie lo obligara, solo para ayudar a sus trabajadores. Y Robert Owen va a tener cierto éxito porque dice que las fábricas que él tenía va a tener mayor rendimiento. Los trabajadores, pues, con mejores pagas y con salarios, jornadas más cortas, trabajaban con más ánimo. Aunque no fue copiado por los demás capitalistas. Dice que sus amigos o colaboradores no copiaron la idea de Robert Owen. Entonces los demás socialistas utópicos creían que lo que ha hecho Robert Owen podía repetir otros capitalistas, sin que nadie lo obligara, reducir jornadas laborales y pagar salarios más altos. Bueno, entonces podemos decir, muchachos, que los textos académicos coinciden en que sus visiones son idealistas. De ahí que sean etiquetados con el adjetivo utópico. Entonces se les llamó utópico. Pero se dice que de ahí tomó las bases Carlos Marx y Federico Inglis para escribir pues el manifiesto comunista de los socialistas utópicos. Más la filosofía alemana, más que ellos estudiaron la teoría clásica del valor, para determinar cómo el capitalista obtenía mayores beneficios cuando reducía salarios. Bueno, no sé si hasta ahí claro, muchachos, o alguna duda, pregunta, comentario. Profe, pero yo tengo una pregunta. Usted, Sí. digamos que ha leído más de esto. ¿Quién es que plantea la planeación directa de la economía? ¿Es Marx? El que hace la planeación directa es... eso empieza con Vladimir Lenin, cuando hacen la Unión Soviética, y el que la concreta es... Stalin. O sea que ninguno, ni el socialismo de Marx ni el de este utópico estaban diciendo que el Estado tenía que regular la oferta y la demanda. No, porque ellos hablaban de una especie de lucha de clases y sobre todo que los obreros, los proletarios, ellos mismos iban a generar la revolución y ellos iban a tener el control de los medios de producción, y cuando tuvieran el control, ellos iban a decidir el qué, el cómo y para quién. Entonces ellos no planteaban lo del Estado. Bueno, es un poco confuso. Entonces, se puede decir que lo que hemos vivido, lo que se ha vivido hasta ahora no es ni socialismo ni nada, porque Marx no planteaba, pues digamos, que fuera un Estado el que controlara la oferta y demanda. Claro, por ejemplo, he leído, muchachos, que hay algunos que plantean socialismo y comunismo pues diferente. Entonces mencionan que el socialismo es el paso
inicial antes del comunismo, y que en el socialismo sí se necesita de un grupo, consejo o estado que organice el qué, el cómo y el para quién, y que cuando ya se llega al comunismo es cuando las personas llegan a un momento en que han alcanzado como una especie de desarrollo intelectual donde pueden trabajar en equipo y decidir el qué, el cómo, para quién, sin que haya alguien como que lo regule, ¿no? Con que no haya alguien como los vigile, un estado, un gobierno, un ejército o algo así. Sí, por ahí oigo que está pitando. Más allá por aquí, es que yo no sé por qué cuando presento las diapositivas no puedo mirar por acá. Pero miremos. ¿Alguien me está No, yo, profe. Iba a decir que pues de cierta forma esa propuesta, o sea, de cierta forma, no obviamente completa, se parece un poquito pues al sistema internacional, que básicamente el sistema internacional pues se va regulando entre sí y no hay una autoridad sobre todos los países que la obliguen a entablar relaciones de cooperación, o sea, entre como que entre esa dinámica de relaciones entre los países se van creando esos lazos de cooperación. Pero pues obviamente digo que no es exactamente eso porque pues en el sistema internacional hay países que dominan a otros, pero pues es básicamente como esa dinámica de que las relaciones logren que la cooperación. Ah, sí, claro, sí. Exacto. Como, por ejemplo, lo que planteaba más es lo mismo que ha pasado con los otros sistemas económicos, que es como una especie de evolución de la economía cuando de repente empiezan a surgir como elementos del nuevo sistema que es más eficiente que el anterior. Y sobre todo es cuando el sistema empieza el declive, ¿no? Por ejemplo, nosotros lo hemos visto con el feudalismo. Cuando hablábamos que el feudalismo ha llegado a lo máximo desarrollo y empieza el declive y empiezan a surgir nuevos elementos como fue pues los artesanos con sus talleres y la producción de mercancías que van desplazando el antiguo sistema. Entonces, por ejemplo, en las teorías de Marx, él planteaba lo mismo. Él decía, el capitalismo va a llegar a una crisis económica tan fuerte que no va a poder solucionarlo y en esa crisis aparecerá el nuevo sistema que es el sistema comunista, que será un sistema más eficiente y el sistema capitalista pues será sustituido, como el feudalismo fue sustituido por el capitalismo. Bueno, no sé si hasta ahí, claro. Sí, profe. Ah, bueno. Sí, pues esa es la pregunta que todos nos hacemos, ¿no? ¿Cuál será el nuevo sistema después del capitalismo? Porque pues el socialismo, comunismo pues ya apareció, si será un comunismo diferente o será un sistema pues que pues todavía nadie se había imaginado, ¿no? Ni cuándo, ¿no? Ese es también el problema, ¿cuándo va a aparecer? Sí, Francisco levantó la mano, dime. Profe, pero entonces, o sea, sería como que es necesario que pues el mundo pase por distintas, como que épocas, ¿no? El feudalismo pues trajo problemas y el capitalismo solucionó algunos de ellos. El capitalismo ahorita tiene problemas y así, ¿cierto? Es como pues para que cada vez sea mejor. Sí, exacto. Pues digamos, si nosotros nos ponemos a leer la historia de los sistemas económicos desde comunidades primitivas hasta el capitalismo, siempre el nuevo sistema es superior al anterior. Entonces, de comunidades primitivas se pasó al sistema asiático de producción, que era superior. Del sistema asiático al esclavismo era superior. Del esclavismo al feudalismo, el feudalismo era superior. Y del feudalismo al capitalismo era superior. Lo que pasó es que se creía que el comunismo iba a ser superior al capitalismo. Algunos mencionan, muchachos, que el problema fue que el comunismo apareció antes de tiempo. No debió haber aparecido en el siglo XX, o sea, instaurado, sino más adelante cuando el capitalismo hubiera llegado a su declive, que el capitalismo todavía no ha llegado al declive. Profe, pero también los autores del comunismo no mencionaban que, no sé si era Stalin, que, o sea, para que funcionara debería ser todo el mundo comunista, ¿cierto? Entonces, pues, como que para hacerlo sería la revolución, como decía Marx, y tiene que ser totalmente global para que funcione.
Sí, exacto, como pasó con los otros sistemas económicos, ¿no? Cuando se dio el esclavismo era en la mayoría de los países. Podemos decir pues que no todos, pero la mayoría del mundo. Sí fue con el feudalismo y el capitalismo. Entonces, eso también fue lo que pasó. Sí, dime, Marlon. Profe, usted mencionó un sistema antes del esclavismo, ¿cuál era? Ah, sí, el sistema asiático de producción. Ese en algunos libros lo menciona, que dice que es anterior al esclavismo. La diferencia que hay, muchachos, es que en el sistema asiático de producción había esclavismo colectivo. Eran el final de las comunidades primitivas, entonces dice que cuando inventaron la agricultura y se volvieron sedentarios, escogieron las mejores tierras. Eso contribuyó para que la población mundial creciera y se empezaran a crear como especie de ciudades o especie de imperios. Y que a veces un imperio luchaba con otro o un territorio luchaba con otro por obtener las mejores tierras. Y que los que perdían, los prisioneros de guerra, los esclavizaban. Pero entonces el esclavo no era propiedad de una persona, sino de una comunidad o un reino. Entonces dice que mientras funcionó ese esclavismo colectivo, a eso se le llama un sistema asiático de producción. Dice que pues en Asia fue donde mayor se dio. Aunque en algunos programas o en unos libros que yo he leído dice que, por ejemplo, en la América prehispánica también existió. Por ejemplo, lo hacían los aztecas. Dice que los aztecas conquistaron algunos pueblos nativos más bajos y los esclavizaron colectivamente. Ah, bueno, listo. Entonces, muchachos, no hay más preguntas. Voy a volver otra vez a mostrar las diapositivas. Vamos por acá. Entonces vemos, muchachos, como los antecedentes que estaban dándose para esas revoluciones liberales de 1848-49. Vimos la crisis económica de 1847 y también empezamos a ver las reuniones que se estaban dando ya para lo del comunismo, donde se unió la Liga de los Justos con, con los teóricos Marx y Engels. Entonces, ahora sí, muchachos, hablemos entonces del inicio de la revolución. Entonces, podemos decir que después de todos esos eventos, era natural que la revolución se generara. Al igual que en 1830, la chispa se produciría en París. Entonces, era en París donde se va a dar esa revolución. Entonces, podemos decir, muchachos, que la política de movilidad practicada por el gobierno del rey ciudadano Luis Felipe exasperó a sus críticos. Entonces, recordemos lo que veamos la semana anterior, muchachos. Nosotros habíamos mirado de que cuando llegó al trono Carlos X, que era la casa de los Borbones, él intentó volver como el antiguo régimen en Francia. En Francia, después de la restitución monárquica, muchachos, pues se había creado una constitución donde se daba un gobierno de monarquía constitucional y parlamentaria. Entonces, cuando se elija Luis Felipe, pues la idea es que él continúe con ello, con esta revolución, perdón, con esta monarquía constitucional y parlamentaria. Lo que pasa, muchachos, es que ya van a pasar 18 años y le van a hacer el reclamo que nunca hizo ninguna reforma. Podemos decir que Francia, muchachos, después de, o cuando llega Luis Felipe, empieza a tener un crecimiento económico importante. Empieza su industria a crecer, se empieza a industrializar y como habíamos hablado la semana anterior, siempre los países que tienen una industria fuerte, pues crean una clase media que necesita de reformas, necesita de mayor libertad. Y el reclamo que se le hace a Luis Felipe es que nunca hizo esa reforma. Por ejemplo, se le reclamaba de que hubiera una votación universal, se le reclamaba de que permitiera una mayor libertad de expresión. Como hemos hablado, en Francia pues se da lo que es el nacimiento del socialismo y algunos hablaban de reformas socialistas. Entonces, él nunca hizo las reformas y sumado a la crisis económica de 1847, otra vez la gente estaba
inconforme. Entonces, por esa razón, Luis Felipe, que fue aclamado en 1830, ya en 1848 ya no gustaba a la gente, porque al final nunca cambió o nunca hizo reformas en todo el periodo que estuvo de rey. Siguió con lo mismo que se había decretado en 1830. Bueno, sí, hasta ahí, claro, muchachos. Profe, una pregunta. Me quedó el que ya no encontré datos. Luis Felipe, sí, era apoyado por la burguesía. Sí, sí. Por Mucho. ejemplo, cuando llegó Luis XVIII al gobierno, él intentó llegar como un punto intermedio entre el antiguo régimen y el nuevo régimen. Y como se había logrado la paz, pues casi todos los grupos políticos de Francia habían estado conformes. Después, cuando queda Carlos X, él quiere volver hacia atrás, ayudando al clero y a la antigua burguesa, a la antigua nobleza, y eso hizo que pues la burguesía no lo apoyara, sumado al pueblo y a algunos nobles liberales. Cuando llega Luis Felipe, como que le dicen, siga con lo que había fundado, lo que había organizado Luis XVIII. A él se le llama Luis Felipe para distinguirlo de los otros Luis, y fuera de eso, él era de la casa de Orleans, diferente a los Borbones, porque pues pensaban de que tenían que seguir como con una monarquía, pero, ¿cómo decir la palabra? Una monarquía parlamentaria, no una monarquía absolutista. Entonces Luis Felipe pues siguió con eso, pero como les decía, 18 años después, al ver que como que él no se adaptó a la nueva Francia, porque claro, Francia va a crecer económicamente hablando desde el 30 hasta el 47 cuando empieza la crisis. Entonces ya era una Francia diferente y podemos decir que ya eran unos burgueses diferentes. Profe, Sí, aquí en las revoluciones liberales o sea, tuvieron en cuenta los planteamientos de Rousseau, hasta donde, si no estoy mal, era francés, ¿cierto? sí. Entonces, pues, en el libro, yo me leí un libro que se llama El contrato social de él, y él hablaba mucho sobre la soberanía y pues un poquito sobre el liberalismo. Y pues fue más o menos lo que pasó con la revolución liberal. Entonces sí se tuvieron en cuenta pues como que los planteamientos de él. Ay, pues yo creo que sí, pues es que pues en las copias que en las copias que me basé no mencionan a Rousseau, pero Rousseau lo mencionan desde la época de la Revolución Francesa, ¿no? Por los escritos que él hizo, ¿no? No soy mal, creo que él con otro señor creó la enciclopedia, ¿no fue? La enciclopedia, y que gracias a eso muchos franceses se empaparon de nueva información. Sí, sí, señor. Ah, bueno, entonces me imagino que sí, porque igual, como habíamos mencionado con la Revolución del 30, la herencia de la Revolución Francesa pues nunca la pudieron borrar, ¿no? Así trataron de volver al antiguo régimen. Ah, listo. Bueno, profe. Gracias. Ah, bueno, listo. Bueno, entonces podemos decir, muchachos, que sin embargo, la revolución que se da en Francia, que va a ser el primer lugar, que va a ser en febrero de 1848, cogió a la nación por sorpresa el 23 de aquel mes. O sea, la revolución empieza el 23 de febrero de 1848. Entonces dice que la multitud, personas que estaban protestando, hizo demostraciones desordenadas ante la casa del impopular ministro, el que tenía Luis Felipe Francois Guizot. Entonces dice que ese ministro, muchachos, era un contrarrevolucionario, que aunque era protestante, él era partidario del antiguo régimen. Entonces se le acusaba de que aconsejaba mal a Luis Felipe para que no aceptara las reformas que el pueblo le estaba dando, como lo que era la votación universal y lo que era algunas reformas sociales. Entonces dice que estando ahí, alguien disparó una pistola, estando en la protesta, y las tropas respondieron con cañones y artillería. Entonces, claro,
Eso generó unos asesinatos de personas que estaban ahí protestando desarmadas. Entonces dice que los manifestantes al otro día pasearon los cuerpos de los muertos por las calles para enardecer al pueblo. Entonces dice que el tumulto fue tan grande, muchachos, que 24 horas después Luis Felipe abdicó al trono. En tanto que la Cámara de Diputados que había proclamó la República Francesa y designó un gobierno provisional. Entonces podemos decir, muchachos, que la revolución empieza el 23 de febrero y el 25 de febrero es decretada la Segunda República Francesa. Entonces, aquí van a ser, muchachos, la Segunda República Francesa, que no va a durar mucho tiempo. Pues la Segunda República Francesa se da en esas revoluciones liberales de 1848. Bueno, entonces podemos decir, muchachos, que esta Segunda República estuvo desgarrada por falta de acuerdos. Podemos hablar de que el ala derecha del gobierno provisional, encabezado por el poeta Alfonso de Lamartine, deseaba una república moderada de clase media. Entonces ellos querían una república así burguesa, liberal, de clase media, donde la clase media, o sea, la burguesía, dominara. Mientras el ala izquierda, representada por el periodista Louis Blanc, deseaba reformas sociales y económicas de gran envergadura. Se ha mencionado que Louis Blanc estaba por la parte de los socialistas utópicos. Entonces dice que ambas fracciones pues no se pusieron de acuerdo, pero pues es decir, que republicanos moderados y socialistas radicales se habían unido para derrocar al inerte ministro Guizot, pero no se pudieron unir. Es decir, los dos no estaban de acuerdo con el gobierno de Luis Felipe ni con la administración del ministro Guizot, pero mientras unos querían una república de clase media burguesa y otros querían un gobierno más socialista y con grandes reformas económicas, cuando llegaron al poder no se pudieron poner de acuerdo. Y eso va a hacer que la república no dure mucho tiempo. Bueno, sí, hasta ahí, claro, muchachos, ¿alguna duda, pregunta, comentario? Todo bien, profe. Ah, bueno, listo. Ah, bueno, listo. Entonces podemos decir, muchachos, que las primeras semanas después del golpe, Louis Blanc parece ser fuerte, que nadie lo criticó. Entonces, al principio el ala izquierda era fuerte en este gobierno provisional. Pero, y al mismo tiempo, en esos primeros meses de gobierno provisional, bajo la presión de los trabajadores de París, el gobierno provisional estableció talleres nacionales para dar trabajo a todos. Claro, el desempleo era una de las cuestiones graves que había contribuido para que cayera el rey Luis Felipe de Orleans. También se creó una comisión para conciliar los intereses de los patrones y de los empleados. Entonces parecía como que lo que yo les decía, las bases del socialismo utópico pues se estaban implementando en Francia, pero los que estaban con Alfonso de Lamartine, rápidamente ellos convocaron elecciones y para crear una Asamblea Nacional Constituyente, que fue elegida por sufragio universal el 23 de abril. O sea, rápidamente crearon eso. Antes de que tomaran mayor fuerza, pues, los socialistas utópicos. Entonces dice que el resultado fue una clara victoria para el centro y la derecha. Entonces, los republicanos moderados, los que querían una república burguesa, contaron con 500 representantes de los 900 diputados. Fueron los que sacaron más votación en toda Francia. Listo. El segundo grupo, muchachos, más grande, estaba constituido por los monárquicos, pero esos monárquicos estaban divididos en cerca de 200 olearnistas, es decir, los seguidores de la casa de Luis Felipe de Orleans, cerca de 100 borbónicos y unos cuantos bonapartistas. Cuando vamos a hablar de bonapartistas, vamos a mirar de un sobrino de Napoleón Bonaparte que va a llegar al poder. Bueno,
Y de la izquierda, muchachos, en esas votaciones solo obtuvieron menos de 100 escaños, obtuvieron muy poco. Entonces, Luis de Blanc pensaba que en las votaciones iba a sacar hartos votos, pero sacó muy pocos. De 900 escaños, solo alcanzó un poquito menos de 100. Entonces dice que cuando se dan los resultados, muchachos, dice que los agitadores socialistas se negaron a aceptar el resultado electoral y a resignarse a desempeñar un significante papel en la minoría en la Asamblea Constituyente. Entonces ellos salen a protestar a grito de pan o plomo y el proletariado parisense se lanza a una nueva insurrección. Y aterrada la burguesía, porque como yo les había dicho, la burguesía había contribuido para tomar a Luis Felipe, pero ellos no querían pues un estado socialista, nombraron de dictador transitorio al general Luis Cavaignac. Entonces Luis Cavaignac, muchachos, va a estar como presidente entre mayo y noviembre de 1848. Bueno, y aquí está pues las referencias de donde saqué la información de hoy, muchachos, unas páginas de web y el libro que yo les mandé las copias, escaneadas la semana anterior, las de la Europa del siglo XIX, 1815, 1914, Fondo de Cultura Económico Mexicano, de México. Bueno, listo. Entonces yo me salgo por aquí. Ya terminé las diapositivas. ¿Alguien levantó la mano, muchachos? No, aquí hay un comentario. Déjenme ver. Bueno, listo. Sí. Bueno, gracias. Sí. Dije, no, pongamos la bibliografía. Bueno, listo. Entonces, muchachos, ya que se me acabaron las diapositivas, voy a dejar de presentar. Entonces, esta revolución, se me olvidaba terminar la de Francia, ¿no? Entonces, en Francia, muchachos, se va a dar, pues, un evento trascendental. Van a hacer votaciones en noviembre de 1848 para presidente. Entonces, van a hacer unas votaciones libres y de votación universal. Aunque, claro, cuando se habla de votación universal, muchachos, pues, solo se refiere a los hombres. Las mujeres no pudieron votar hasta el siglo XX. Creo que en algunos países alcanzaron a finales del 19, pero la mayoría en el 20. Bueno, entonces se va a presentar, muchachos, un sobrino de Napoleón Bonaparte, llamado Carlos Luis Napoleón Bonaparte. Entonces, dice que este sobrino pues no era tan conocido en Francia, pero pues con el apellido contribuyó mucho para que las personas votaran por él. Sí, exacto. Entonces, Napoleón Bonaparte, al final ese señor, Carlos Luis Napoleón Bonaparte, es elegido presidente. La presidencia, muchachos, solo iba a ser por 4 años, pero, bueno, más adelante lo voy a ampliar, pero cuando ya se va a cumplir el periodo, él da un golpe de Estado y acaba con la República y constituye el Segundo Imperio. Vamos a ver que se acaba la República, no dura mucho, solo queda con como unos 3 años y después crean el Segundo Imperio. Bueno, pero muchachos, dice que la chispa que se dio en París contribuyó para que se diera otras revoluciones liberales. Entonces ya hablamos de París, que arranca en febrero de 1848 y al mes arranca en Austria. Entonces en Austria también se va a dar, ¿cómo es que se qué? Entonces en Austria se va a dar un mes después. Sí. Bueno, entonces en Austria también se va a dar revoluciones liberales. Austria. Entonces se va a dar en Austria, muchachos, en marzo de 1848. Entonces, muchachos, recordemos lo que hemos hablado de Austria.
Hemos dicho que Austria, muchachos, en ese tiempo era un gran imperio, tenía un gran territorio. Nosotros hemos mostrado, o hemos visto el mapa, mejor dicho, de lo que era Austria. Y en ese momento en Austria, muchachos, no había como una, ¿cómo decir la palabra? Había muchos pueblos viviendo en Austria, porque el territorio era muy grande. Habían, fuera de alemanes y fuera de las dinastías de la Casa de los Habsburgo, que era la que dominaba en Viena, la capital, pues habían checos, habían húngaros, habían polacos, habían italianos, habían croatas, eslovenos, bueno, entre otras minorías étnicas. Entonces decía que en esas revoluciones liberales también estaba empezando a nacer el nacionalismo que cierta cultura, defendía cierta genealogía, defendía cierto idioma. En Austria se hablaban diversos idiomas. Se hablaba el alemán, el magiar, el croata, el polaco, el checo, el italiano. Entonces, todas estas minorías empiezan a rebelarse. Y cuando ven el ejemplo de Francia, también quieren como independizarse. La casa de los Habsburgo, muchachos, la casa real austriaca, pues en ese momento era una monarquía absolutista, donde todas las órdenes se daban desde la capital Viena a diversos lugares del imperio que eran, pues, era grande. Austria en ese momento tenía territorios amplios. Entonces la gente empezaba a pedir reformas como, por ejemplo, una constitución, un parlamento. Algunas regiones lejanas pedían su propia constitución, pedían como un sistema federal, donde tuvieran autonomía. Entonces dice que cuando empiezan las manifestaciones, el rey que existía en ese momento, Fernando I, él, para como calmar los ánimos, decide prometer una constitución. Entonces decir que van a hacer una constitución para que los habitantes del territorio de Austria pues estén más tranquilos. Bueno, no sé si hasta ahí, claro, muchachos. Claro, profe. Bueno, listo. Entonces dice que cuando él promete la constitución, muchachos, en vez de calmar la situación, genera más levantamiento. Ya empiezan a pedir más cosas y algunos territorios quieren independizarse. Por ejemplo, dice que los croatas querían crear su propia república. Los húngaros querían tener su propio monarca. Los checos también querían independizarse. Y la parte que tenía Austria del norte de Italia también quería independizarse para crear, ya te la vamos a hablar, crear la República Italiana o la monarquía italiana. Entonces, la revolución empieza a incrementarse más. Dice que, por ejemplo, en mayo de 1848 tiene que abandonar Viena el rey Fernando I con su familia y su corte, porque los manifestantes están enardecidos. Pero cuando pasa esa situación, muchachos, que como que se le ve debilidad al rey, van a aparecer unos nobles y unos militares que van a tomar el control y van a poder apaciguar las revoluciones que se estaban dando en el Imperio Austrohúngaro, perdón, en el Imperio Austriaco. Perdón. Entonces, por ejemplo, dice que cuando estaban así, por ejemplo, aparece el príncipe, un noble, el príncipe ahí, a ver si lo puedo escribir aquí, Alfredson Graz.
si lo alcanzan a ver, muchachos. Pues lo voy a mencionar. Era el príncipe Alfred zu Windsor-Gratz. Entonces él no estaba de acuerdo, muchachos, con la debilidad del rey y con que el rey se hubiera marchado de la capital. Entonces él tenía a su mando un ejército y dice que va por el lado de lo que actualmente es la República Checa para apaciguar a los manifestantes. Entonces, él ataca por el lado de la República Checa que estaban en revolución, lo que actualmente es la República Checa, para apaciguar los desórdenes. También dice que va a aparecer fiscal Joseph Radetzky. Entonces dice que ese mariscal, Joseph Radetzky, va a apaciguar lo que actualmente es el norte de Italia, va a apaciguar lo que es la región de Lombardía, donde está Milán, y la región de Venecia. Ahí ese señor va a apaciguar a los manifestantes. Y el último que aparece es el varón, no alcanzo por aquí, el varón Joseph, también Joseph, chicos. Entonces, varón, Joseph Jezachik, va a atacar por el lado de lo que actualmente es Croacia, que también están en revolución. Entonces, Profe, una pregunta. Sí. Ese, el que está arriba del varón que dice al inicio, ¿el qué? ¿Ese aquí, el príncipe? No, el de abajo. Ah, el varón Joseph. No, el de arriba. Ah, bueno, ¿ese varón también? No, el primero es el príncipe, el otro es un mariscal y el último es un varón. Listo. Entonces de la mitad es un mariscal. Entonces ellos tres muchachos van a tomar tropas para poder apaciguar a los revolucionarios. El primero, que es Alfred zu, él va a apaciguar lo que es el territorio de la República Checa, que estaban en revolución. El otro señor, el mariscal Joseph Radetzky, va para el norte de Italia, a apaciguar lo que es el norte de Italia. Y el último, el varón Joseph Jezachik, él va a atacar o va a apaciguar por el lado de lo que es Croacia, actualmente Croacia. Entonces ellos van a apaciguar esos territorios. Entonces dice que después de un año de estas guerras, cuando tienen éxito, los tres se unen para volver a retomar Viena. Viena estaba controlada por los manifestantes, por los que querían una reforma liberal. Entonces dice que ellos tres en conjunto, para el otro año, atacan la capital Viena y pueden derrocar a los revolucionarios. Y ya después de eso, pues vuelven a traer al rey Fernando I. Pero Fernando I especialmente es acusado por el mariscal de débil. Le dice que débil, que si no hubiera sido por ellos, se hubiera perdido, se hubiera fraccionado el imperio austriaco. Entonces dice que cuando restituyen al rey, lo presionan para que renuncie y que le deje a su sobrino el trono. Entonces, el rey Fernando I de Austria, de la casa de los Habsburgo, pues va a renunciar al trono y se lo va a dar a su sobrino Francisco José. Sí, el último en Croacia, sí, exacto. El último de estos tres estaba en Croacia, exacto. Bueno, entonces dice que después de poder recuperar la capital Viena, pues restituir a Fernando I, pero por ejemplo el mariscal no estaba muy de acuerdo en que siguiera en el gobierno porque lo vio muy débil. Dice que se rindió muy fácil con los manifestantes. Entonces lo presiona para que renuncie al trono y se lo deja a su sobrino
su sobrino Francisco José. Entonces Francisco José dice que de 18 años va a tomar el trono de Austria. Y que como hay un nuevo rey, entonces dice que este rey no tiene que cumplir las promesas del anterior. El anterior había prometido una constitución, entonces dice que ya está libre para que no se dé la constitución. Dice que va a dar un poquito mayor libertades, pero no tantas. Entonces, por ejemplo, podemos decir que la revolución liberal austríaca pudo ser reprimida. Bueno, sí, hasta ahí. Claro, muchachos. Bueno, listo. Entonces, otro país, muchachos, que va a tener o va a sufrir de estas revoluciones liberales va a ser la Confederación Alemana. La Confederación Alemana. Entonces, la Confederación Alemana. ¿No me cogió la raya blanca? No. Bueno. Se ve, profe, se ve. Bueno, gracias. Entonces, la Confederación Alemana, muchachos, recuerden que nosotros habíamos mencionado la semana anterior que en el Congreso de Viena se había creado del extinto territorio del Sacro Imperio Romano Germánico. Pues no tenía los mismos límites, pero tenía la mayoría de estados. Esta Confederación Alemana, muchachos, era dominada por dos casas reales. Una que era los Habsburgo, que era la casa real austriaca, y la otra era los Hohenzollern, que era la casa real de Prusia. Ya hemos dicho, muchachos, que el norte era controlado por los prusianos y el sur era controlado por los austriacos. Entonces, cuando Austria está en revolución y el rey austriaco huye de Viena, dice que en la Confederación Alemana dice que es el momento para hacer reformas. Nosotros habíamos hablado la semana anterior que Alemania se estaba modernizando, que por el norte se estaba empezando a crear una industria importante, pero que tenía un problema que era las barreras al comercio. La Confederación Alemana estaba constituida por 38 estados y entre esos estados habían algunos que tenían una política tributaria diferente y cobraban impuestos de aduanas. Entonces, para que las industrias del norte de Alemania pudieran crecer, necesitaban que el comercio fuera libre por toda la Confederación. Y en los estados del sur, dominados por los austriacos, había mucha restricción. Entonces, apenas ven eso, muchachos, apenas ven, el rey de Austria huyó, se fue de Viena, los austriacos están en crisis, dice, pues rebelemos. Pero la revolución se da pidiéndole al rey de Prusia que él tome todo el control de la Confederación Alemana, que saque los austriacos de esa confederación. Entonces dice que para ese momento el rey era Federico Guillermo IV. Entonces el rey Federico Guillermo IV dice que apenas ve esto, él empieza a hacer promesas de modernidad y de reformas liberales. Y dice que va a... ¿Cómo? Perdón. ¿Puede repetir el nombre? Federico. Sí, Federico Guillermo. Entonces, el rey de Prusia era Federico Guillermo IV. Federico Guillermo IV. Bueno, listo. Entonces, como les estaba diciendo, muchachos, estaba Federico Guillermo IV, rey de Prusia,
y los de la Confederación Alemana, especialmente los de Estados del Norte, le piden que él asuma el reino de toda la Confederación. Entonces, al principio, ese señor se deshace en promesas, o sea, dice que sí, que va a unir Prusia con la Confederación Alemana para hacer el imperio alemán, que va a ser un gran imperio. Esto hace que después de ello, 2 meses después, se reúna un comité en la ciudad de Frankfurt. El comité está integrado por 830 delegados. Entonces el comité muchas veces quiere hacer como una constitución para constituir el imperio alemán. Pero entonces tienen 4 cuestiones por resolver. Entonces hay 4 puntos, muchachos, que tienen que para poder crear el nuevo imperio alemán. Entonces entonces dice que, por ejemplo, habla de que si tienen que tomar las provincias, el primer punto es si tienen que tomar las provincias alemanas en Austria. Primer punto. Como yo les decía, muchachos, esa confederación alemana trató de guardar como los límites que había en el Sacro Imperio Romano Germánico, y desde ese Sacro Imperio Romano Germánico habían unas regiones austriacas. Entonces ellos decían, tomamos todas las regiones o no le quitamos esos territorios a Austria, como para evitar una guerra. Entonces dice que otras era de que si en esa confederación alemana iban a tomar las zonas que tenían de la Polonia. Recuerden que nosotros habíamos mencionado que antes de la Revolución Francesa, Polonia había tenido una guerra con Rusia, Prusia y Austria, y la había perdido y habían dividido su territorio, y los polacos habían dejado de tener territorio propio. Pero nunca desapareció el pueblo polaco. Entonces la otra cuestión es, en el nuevo reino de Alemania que querían crear, ¿van a estar el territorio donde viven los polacos o los van a dejar libres? Entonces era otra cosa de las que estaban discutiendo. También hablaban de una parte que tienen de la región de Bohemia. Bohemia actualmente pues está en la República Checa, entonces si esa le iban a anexar o no. Y había un problema en una región, la voy a escribir, muchachos, grande, que es como difícil de pronunciar, la región de... Esta región, la región de Schleswig, no sé si la pronuncian, es que es más difícil de pronunciar, la región de Schleswig, Holstein. Entonces esa relación, muchachos, esa región tenía problemas limítrofes con Dinamarca. Por ejemplo, dice que ese estado es la última región del Sacro Imperio Romano Germánico y está en la Confederación, pero esta, Holstein, estaba en Dinamarca, pero las 2 regiones tenían relaciones comerciales y culturales. Entonces era tomar toda la región y le quitan un pedazo de Dinamarca o no. Entonces también tomarlo todo podría tener problemas con el rey o con el gobierno de Dinamarca. Entonces esa era otra de las discusiones que estaban, ese era el punto 2. Bueno, sí, hasta ahí, claro, muchachos. Ahora, entonces tenían que mirar si iban a anexar ese territorio. Entonces el tercer punto, muchachos, era de el gobierno ejecutivo, cómo iba a ser.
de ese nuevo imperio. ¿Iba a ser un gobierno central fuerte o iba a ser un gobierno más federalista? Si iban a seguir con un federalismo fuerte o un centralismo fuerte. Y sobre todo, si el nuevo rey o Reich debía ser una monarquía hereditaria o no, o ser una república basada en la soberanía del pueblo. Entonces, esa era la discusión que había. Entonces, mientras estaban en eso, muchachos, les llega el nuevo año, 1849. Cuando les llega el nuevo año, 1849, y Austria vuelve, la Casa de los Habsburgo vuelve a retomar el poder en Austria, 1849, cuando derrotan a los croatas, al norte de Italia y a los checos. Austria otra vez se reconstituye. Y entonces, claro, dice que Austria no quería perder el poder en la Confederación Alemana. Tenía unos territorios en esa confederación y en otros sometía a algunos estados alemanes del sur. Y no quería ceder todo su poder a la familia de los Habsburgo, que estaba en Prusia. Entonces dice que rápidamente los austriacos atacan para disolver el Parlamento de Frankfurt. Entonces, en ese momento, muchachos, dice que el Parlamento pidió ayuda al rey Federico Guillermo IV, pero el rey vaciló. No quería enemistarse con la familia de los Habsburgo. Entonces dice que si el rey hubiera dicho sí, yo soy el rey y vamos a luchar porque se crea el imperio alemán, se hubiera creado, pero él vaciló, él dijo no quiso entrar en una guerra. Entonces dejó solo a los revolucionarios de Frankfurt. Al mismo tiempo, muchachos, dice que después de solucionar sus problemas los austriacos, lo que vimos anteriormente, le piden ayuda al zar de Rusia, al zar Nicolás I. Entonces Nicolás I, muchachos, era un monarca tradicionalista y no estaba interesado en que hubiera una revolución de ese tipo. Entonces dice que el zar lo apoya con tropas y entonces los de Frankfurt no pueden hacer nada. Y el rey Federico Guillermo IV acepta, no los deja solos, entonces al final se disuelve el Congreso de Frankfurt. Al final, pues, lo único que hace Prusia y en los estados del norte que dominaban era crear como una especie de cámara bicameral. Es decir, crean una cámara, muchachos, como muy parecido a Inglaterra, donde va a haber dos cámaras, una alta y una baja. La baja va a ser de votación popular, universal, y la alta va a ser nombrados por el rey. Pero claro, todo proyecto que pase tiene que ser aprobado por la Cámara Alta. Entonces, aunque hubieran representantes del pueblo en la baja, sin el acuerdo de los nobles altos no podría darse. Y esa, muchachos, es como la única reforma que se pudo hacer en el territorio de Prusia y en la Confederación Alemana del Norte. Bueno, sí, hasta ahí. Claro, muchachos, ¿alguna duda, comentario? Profe, la reforma se dio en Prusia y ¿a dónde más? En la parte norte de la Confederación Alemana. No sé si hasta ahí, claro, muchachos, alguna duda, pregunta, comentario. Profe, mira que Austria volvió a tomar todos los territorios alemanes. Sí, exacto.
gracias al apoyo que tuvo del zar Alejandro, perdón, del zar Nicolás I. Bueno, Melanie, ¿me hacen una pregunta? Sí, es que me quedo ahí navegando de la otra clase, porque nosotros cuando vimos que Estados Unidos vendió unas zonas, ¿no? Cuando estuvieron en eso, pues, en el expansionismo y todo ese problema, pero yo vi esos lugares que otras están en el mapa normal actualmente, como California. Entonces hubo un proceso que lo recuperaron o se anexaron así. Ah, no, no. El que tuvo que vender esos territorios no fue Estados Unidos, el que los vendió fue México. En esa época, previo a las revoluciones liberales en Europa, Estados Unidos va a tener una guerra con México y va a invadir Capital Federal de México. Estados Unidos en su expansionismo, cuando lo invade, hace un tratado de paz en el que dice que tienen que venderle esos territorios de California, Arizona, Nuevo México, por una cifra pequeña, no era tan grande. Si no, no los dejaban, o sea, no, sí, digamos, no liberaban Capital Federal. Entonces dice que al final, en ese año 1848, sí, 1848, anexa lo que es California, lo que es Arizona y Nuevo México. O sea, Estados Unidos se los quita a México. No es al revés, sino que Estados Unidos, pues claro, tenía mayor poderío, le gana la guerra a México. Dice que empezaron por un problema con Texas. Texas habían hecho un plebiscito donde los texanos quisieron unirse a la Unión y después dice que con un problema limítrofe se genera un conflicto, invaden México y después dice que tiene que venderle California, Arizona y Nuevo México. Entonces ahí es cuando Estados Unidos los anexa y se los quita a México. Pero es con una venta, ¿no? Pero una venta obligada, ¿no? Dice, tiene que venderme o si no, no los liberamos. Ah, sí, profe, entonces fue un error de información, pero gracias. Ah, bueno, listo, sí. Bueno, y hasta ahí, claro, muchachos, ¿alguna duda, pregunta, comentario? Ah, bueno, muchachos, los oigo como callados. Creo que ya es como hora del break, entonces tomémonos el break de una vez para que tomen aire, lleguen con buen ánimo para continuar. Ahora nos falta hablar la parte de Italia. Italia también vivió pues su revolución liberal. Ya mencionamos una parte cuando decíamos que se le querían separar al imperio austriaco. Vamos a ver que también van a querer unificar territorios, pero pues no van a poder. Dale, profe. Listo, profe, gracias. Ahora, voy a dar de grabar para que los videos no queden tan grandes. Entonces,